Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies de nou per ser aquí, amics de la Índia. Avui, dijous 17 de novembre de 2016, avui farem la sessió número 34, la 34ª del alma, la cualidad de la vida. Esto es un curso que empezamos hace ya bastante tiempo y está basado, como ya sabéis, en el libro homónimo del tibetano. En el fondo es un resumen de las enseñanzas sobre el alma, una recopilación que el tibetano vertió en sus libros, el tibetano y Alice Bailey. Como es quincenal ahora, tocamos el tema del alma y se supone que los asistentes pues conservan un poco de memoria de lo que tocamos en la anterior sesión. Estamos genéricamente hablando del alma. Por lo tanto, en cada sesión repetimos palabras parecidas, pero no la intención ni el significado que en ese contexto tiene la determinada palabra. Por lo tanto, el tema del alma, ¿os acordáis de aquella famosa tabla de 41 o 42 nombres? Indica que no podemos reducir la capacidad que tenemos interpretativa a una sola expresión. Si decimos abiertamente que el alma es amor, nos estamos perdiendo la oportunidad de entender que aparte de amor es algo más. Es un punto intermedio de conciencia, es el Hijo, es la conciencia crística, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya que tenemos una mente maravillosa y prodigiosa, se trata de sublimarla y elevarla al arquetipo superior. Y el arquetipo superior nos habla automáticamente de expansión de conciencia. Cuando se pone en duda en estos tiempos los grupos de meditación, de estudio, lo que no se quiere reconocer es que un grupo de estudio es un grupo de expansión de conciencia, pero es un grupo militante. Trabaja de manera activa para desarrollar la conciencia superior a través del estudio. ¿Cómo lo hace? Concretando materiales, fijándose en ellos y tratando de desentrañar el contenido. Un grupo de apariencia mística y de contenido místico no es exactamente igual que un grupo de contenido esotérico. Por lo tanto, el resultado tampoco lo va a ser. Aquellas personas que se quejan a veces, que hemos tenido aquí experiencia de todo tipo, que les parece muchísima información, que les duele la cabeza, hay que decir sinceramente que el plexo solar es muy abierto, lo tienen muy abierto y por lo tanto genera una fricción muy grande en el vehículo emocional porque está recibiendo una vibración que el vehículo emocional no puede soportar. Esta vibración solamente es válida para el vehículo mental. Por lo tanto, hemos de entender que el alma se manifiesta a través del vehículo físico, una primera etapa de evolución, a través del vehículo emocional, una segunda etapa de evolución, y en una tercera lo hace a través de la mente. Y llega un momento que vendrá una cuarta etapa, que lo hará a través de la intuición, de la conciencia arquetípica superior. Pero no se va de la conciencia emocional a la superior, a la más abstracta, a la más elevada, porque uno quiera, sino a base de trabajo, a base de esfuerzo. Y aquí se nota clarísimamente quién está en el camino y quién no lo está. El que está en el camino ya sabe que no hay resultados, no hay metas, sino que la meta es el trabajo diario, continuo, constante, ya sea estudiando, ya sea reflexionando o ya sea meditando. El otro día os cité, en el grupo de Agni Yoga, os cité al gran Confucio cuando decía que la sabiduría se alcanzaba por reflexión, por imitación o imaginación y por experiencia. De hecho, son tres fases de conciencia. La experiencia es lo que siempre debemos reivindicar. ¿Y en qué se basa la experiencia? En el trabajo diario. Y el trabajo diario nos indica cuál es el camino que estamos recorriendo. Tengamos en cuenta que este camino no tiene metas. No pretendamos empezar a estudiar al alma y al día siguiente tener una idea clara de lo que es el alma. Eso no es así. Sino en la medida en que entendamos a nivel interno, a través de 1 gramo de experiencia, esa va a ser la levadura que necesitamos, 1 gramo de experiencia, de contacto con el alma, eso servirá para movilizar las energías de la personalidad y sacar a flote su verdadera esencia. Olvidémonos de las toneladas de libros que hemos leído, olvidémonos de las toneladas y toneladas y toneladas de supuestos libros inspirados, conferencias inspiradas, incluso de nuestro querido Vicente Beltrán Anglada. Si no hemos puesto 1 gramo en práctica, estamos perdiendo el tiempo. Lo mismo vale para el camino esotérico, mucho más, y lo mismo vale también, ¿por qué no?, para el camino de la mística, para el camino de la gente que quiere recorrer el camino porque sí. Lo imagino y ya estoy. No.
El camino del esoterismo lo que pretende es transmutar la personalidad, trabajar las energías de manera inteligente y abocar el resultado al grupo, al mundo, a la humanidad. No se queda para nada para sí. Esto es un camino muy difícil, es un camino que está lleno de piedras en los cuales no crece ni una brizna de hierba. ¿Qué tenemos que hacer, pues? Pues tenemos ni más ni menos cada día que reinventarnos y sacar lo que mejor y lo que no tenemos dentro para poder hacer el camino asequible. Nosotros lo tenemos muy difícil y en la medida que construimos nuestro camino, no olvidemos que estamos recorriendo el que dejaron otros compañeros que nos han precedido y al mismo tiempo le estamos preparando el camino a los que vendrán después. Pero serán ellos los que recorran, no olvidemos esto. El camino nadie lo puede recorrer por uno mismo. Te pueden dar ligeras indicaciones, pero va a ser tu propia alma la que te conduzca. Y si no hay un contacto fehaciente, claro, manifiesto, constante con el alma, no hay camino a recorrer. Dicho esto, pasamos a la diapositiva en la que nos quedamos en la sesión anterior, la 33. Hablábamos del alma de la humanidad y se dijo claro que si no había sentido de responsabilidad, pues que no había síntoma alguno de manifestación del alma. Y el tibetano en este acápite nos decía: el sentido de responsabilidad es uno de los primeros síntomas que indica que el alma del individuo va despertando. El alma de la humanidad, en la actualidad, es también despertando masivamente y de allí los siguientes indicios. Tenemos una mente, tenemos un conocimiento de la forma, tenemos una esencia y esto nos facilita tener nada menos que libertad. Libertad está asociado a sentido de responsabilidad y, ¿por qué no? A la capacidad que tenemos todos de equivocarnos. Yo os animo a que reivindiquemos de manera activa la capacidad que tenemos innata de equivocarnos. ¿Sabéis quién se equivoca? El que sigue el sendero del karma yoga, el de la experiencia, el del trabajo, el que sigue el sendero de poner en práctica todo aquello que ha aprendido, porque en la medida que lo pone en práctica resulta que está aprendiendo. Porque la experiencia lo que nos dice es exactamente cuál es el grado de aceptación de interdependencia de nuestra conciencia. Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra personalidad, nuestros apegos, nuestra famosa hidra de Lerna. Estamos dispuestos a dejar de lado el aspecto visionario, esa mente abstracta, escurridiza que todos tenemos en el fondo y sentar los pies en tierra. Sí, el alma nos lo exige y la humanidad también. No olvidemos que nos acercamos al alma con la condición sine qua non de servir al grupo. Y si es el grupo mayor, la humanidad, evidentemente, mejor que mejor. Empezamos esta sesión. Dice el tibetano: el aumento de sociedades, organizaciones y grandes movimientos para el mejoramiento de la humanidad. Eso es uno de los indicios que el alma se está manifestando en el mundo. Está escrito en los años 30, pero es aplicable hoy en día, El creciente interés del pueblo por el bienestar general. Hasta hoy únicamente las altas esferas sociales se han interesado por ello, ya sea por razones egoístas de autoprotección o por un paternalismo innato. Os dije la otra vez que tocamos este tema, se leyó un poco por encima la diapositiva, que este instinto natural de todos los grandes capitalistas del pasado de ayudar a sus trabajadores como si fuera el padre, nada más que tiene muchísimo que ver con la etapa de Piscis. Aquella persona que había tenido más capacidad de acumular riqueza, de generarla, tenía un instinto de protección hacia sus trabajadores. Hoy en día, sabéis que a través de las luchas sociales, de las grandes guerras mundiales, se consiguió nada menos que existiera un sistema social de protección por parte del Estado, de la Administración, ya sea lo que conocemos como el sistema de salud, el sistema de sanidad, la seguridad social, pensiones, etcétera, etcétera. Esto se lo debemos a aquellos que en el siglo XIX se jugaron la piel en las primeras internacionales, aquellos anarquistas, socialistas. En el siglo XVIII ya empezaron las ideas con los famosos socialistas utópicos que pretendían una nueva humanidad, basándose muchos de ellos en aquellas filosofías, sobre todo de los filósofos de la Ilustración y algunos en las ideas de Platón sobre la sociedad comunista, que Marx las cogió, elaboró sus teorías y en el fondo lo que hicieron fue una aportación a un problema que la humanidad tenía en aquel momento, el siglo XIX. El problema se sigue manifestando en el siglo XXI
Y el comunismo oficialmente ha caído, no fue nunca comunismo, fue una dictadura, fue una ideología asquerosamente impuesta, que sí que dio bienes materiales, pero ¿sabéis lo que hizo esa ideología? Le quitó al ser humano la libertad de equivocarse. Esto de que haya un papá Estado que me diga lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, que me diga más lo que tengo que pensar y lo que no tengo que pensar, es terriblemente dañino, porque el ser humano crece en la adversidad, no crece siguiendo los dictados ciegos de otro, por muy iluminado que sea el gurú. El gurú nos da igual como sea, lo que importa es que el discípulo, el aprendiz, pueda poner con absoluta libertad esa enseñanza en movimiento. ¿Sabéis quién ha hecho grande a un movimiento, a un filósofo, por ejemplo a Platón? Sus seguidores. En la medida en que analizándolo, estudiando, han comprobado en sus propias vidas, en su propio medio, la efectividad de ese mensaje. ¿Sabéis cómo se hizo grande el budismo? Por el trabajo de sus seguidores, que captaron la esencia del fundador, del predicador, del gran mensajero. El cristianismo lo mismo, y cualquier filosofía ha hecho lo mismo. Cuando llegamos a un momento de desarrollo de la mente concreta, aquí empiezan los verdaderos problemas. No nos equivoquemos, porque las ideologías nos enganchan por la parte emocional. Pero si añadimos unos gramos de mente concreta, de intelecto, se vuelven completamente explosivas. Y al final, ¿qué acaban haciendo? Verdaderas atrocidades. Cuando cayó el telón de acero, se intuían muchísimas cosas, pero se vio la cruda realidad de lo que había sido ese régimen comunista. Las ideas de Lenin, como discípulo que era de la jerarquía, no son negativas, no nos engañemos. Rusia no era ningún paraíso. Rusia acababa de salir 30 años antes de ser un estado feudal. ¿Os acordáis del tema de los siervos de la gleba? Eran esclavos, gentes al servicio de los señores feudales. No serán considerados ni siquiera como humanos. Tienen un nombre, los mujik, me parece que les llamaban. Los siervos de la gleba, mujiks. Y francamente, por esa época, en Estados Unidos, se dio la libertad a los esclavos. Curiosamente, tuvieron que pasar 100 años en Estados Unidos para que en 1960 y pico, a raíz de unos conflictos en Alabama, me parece, el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos, lo que es el Tribunal Supremo, dijera que el afroamericano tenía los mismos derechos que el blanco. Hay que tener también 4 años antes de ir a la luna. Hay que tener una cara como un piano. Bueno, pero hay que entender lo difícil que es cambiar. Cuando una nación, un país, un presidente o un ideólogo es víctima de su propio bagaje interno, resulta que los cambios son terribles, y cuanto más poder tienes, más difícil es realizar un cambio. Por lo tanto, todos estos cambios que se iniciaron en estas revoluciones del siglo XX, todas de un aire que iban con la idea de repartir el pan, se encontraron que 60, 50, 70 años después se fue todo abajo. Y fijaos hasta qué punto el trabajo de ellos ha fracasado, que una de las obsesiones del señor Joseph Stalin era acabar con todas las iglesias. Y lo primero que hizo para ensanchar Moscú fue destruir la catedral de El Salvador, una catedral preciosa donde iban los zares. Lo primero que hicieron cuando cae el muro, se desintegra la Unión Soviética, Gorbachev, el discípulo también de la jerarquía, no estaba al cargo, lo apartaron enseguida, subió ese señor de triste recuerdo que todos conocemos, que era conocido por eso. ¿Qué hizo? Empezar a construirla, y el actual presidente la tiene como un centro de culto. Curiosamente, lo que se criticaba en el pasado, que la religión era el culto, el opio del pueblo, que Marx lo dijo muchas veces, resulta que estos están dándole la razón de nuevo a Carlos Marx. Pero los conflictos, a pesar de que se llama de otra manera, siguen existiendo igual. Sigue habiendo una injusticia social cada vez más galopante. El trabajo cada vez se valora menos y se está robotizando cada vez más. ¿A dónde nos lleva esto? No lo sé. Como no pongamos a corto plazo unas dosis toneladas de amor, del verdadero, va a ser complicado entender lo que nos puede ocurrir en las próximas décadas. Todo esto está relacionado con el trabajo de manifestación del alma. ¿Por qué creéis que sale un señor Lenin? ¿Por qué creéis que salió un señor Pablo Iglesias, que fundó el PSOE y la UGT? Y cualquier otro, León Blum en Francia, etcétera, etcétera. ¿Por qué creéis? ¿Por qué creéis que salió Rosa Luxemburgo? O esta señora, ¿cómo se llamaba? La Parton, la que fundó la Cruz Roja norteamericana. Eran discípulos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba
sangrando de la injusticia que veían y se lanzaron aun a riesgo de ser perseguidos y criticados. El caso de Luther King lo conocemos, ¿no? El caso de Mahatma Gandhi lo conocemos también. Le llamamos Mahatma Gandhi, la gran alma. En su momento fue un hombre despreciado, ¿eh? Fue despreciado, ni su propia gente creía en él. Pero fijaos lo que consiguió. Que tenía sus ideas, que era una persona conservadora, eso sí no importa, pero consiguió su objetivo, liberar a la India ¿de qué? De una situación que él entendía que no era la justa. ¿Lo consiguió? Bueno, sabéis el precio que pagó, ¿no? Fijaos cada vez que un alma se manifiesta, las consecuencias que tiene para uno mismo y para el grupo. Por lo tanto, pasemos a ser almas liberadas de la esclavitud de la forma. No manifestemos apego a la forma y manifestemos únicamente la esencia. Dime. El Gandhi escribió una carta a Hitler. No, no lo sabía, no. Sí, ha escrito una carta pidiendo que fuera más indulgente. Una carta de el Hitler no contestó. Y el otro, vamos, Ay, Adolfito. Por lo tanto, hemos de tener en claro, si queremos construir el pilar de la nueva humanidad, de lo que ha de ser una conciencia en manifestación, manifestándose de manera práctica. ¿Y por qué os digo tanto el tema de manifestar la conciencia de manera práctica? Porque a nosotros los esoteristas nos concierne hablar de la filosofía esotérica, del alma, de la reencarnación, de la ley del karma, de los grandes avatares, de los logos. Pero la energía que invocamos en una conferencia, en una meditación, ¿sabéis quién la aprovecha? Los estrategas políticos, los dirigentes políticos, los científicos, los investigadores, los economistas, etcétera, etcétera. Yo prefiero que un economista me saque un plan de distribución de la riqueza, que un político tenga las suficientes agallas de cambiar los planes de educación para que todo el mundo realmente tenga igualdad de oportunidades, a que no se llenen la boca los políticos o los científicos o quien sea con palabras supuestamente espirituales o de la nueva era. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque en sus manos ese mensaje está condenado a desaparecer, es falso. Nosotros hacemos un trabajo entre bastidores, entre bambalinas, y luego ellos se llevan la fama. No importa, no importa, trabajamos para la humanidad, no para ponernos una medalla. El maestro no nos quiere si nos ponemos medallas, él tendría que ponerse una y no la quiere. Por lo tanto, lo importante es que entendamos cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es construir piedras, cilindros para construir un gran pilar y ya iremos construyendo el edificio completo. Pero si no tenemos esto apoyado en una experiencia sólida, no construimos ningún templo. Se trata ni más ni menos de construir el cuerpo causal de la humanidad. Con este trabajo aquí y en cualquier parte del mundo, los miles de grupos que hay en este momento que están haciendo un trabajo particular como este nuestro, están construyendo la nueva Jerusalén, la nueva humanidad, el cuerpo causal. Eso que tantas veces hemos hablado de la gran vasija esta que se rompió. Y ahora se trata de ¿qué? De reconstruirla. Pues todos estamos en el mismo barco. El que se quiera poner medallas, que se las ponga. No es nuestro caso. Por tanto, hay un cumplimiento de un plan, construir los pilares. Hay un pensamiento, hay un propósito divino que está precaptado y hay una acción. ¿Qué papel juega la acción en nuestra vida? ¿O somos de estos místicos que siempre pensamos que el mundo ha de cambiar, pero bueno, si empieza mañana, pues mejor porque hoy no tengo tiempo, ¿verdad? ¿O somos prácticos en el día a día, o pensad que esto que trabajamos, que invocamos a diario y no ponemos en práctica, va a acabar con nosotros? ¿Sabéis cómo lo va a hacer? Cristalizándonos. Y si nos cristaliza, nos corta la comunicación con nuestro verdadero vehículo causal, con la mente abstracta. Si nos corta la comunicación con la mente abstracta, la encarnación se nos va al garete. Perdemos toda posibilidad de evolucionar. Y la siguiente encarnación tendremos que apechugarla con las consecuencias del error que hemos cometido. Error que se nos avisa del mismo muchísimas veces y de diversas maneras. Y cuando persistimos porque queremos desarrollar el intelecto y dejamos la acción o la manifestación de esta acción en algo positivo, lo dejamos de lado porque somos muy idealistas,
aparte de cristalizarnos, acabaremos somatizando algún problema mental. ¿Qué hay detrás de tantos ictus y de tantas degeneraciones neurogenerativas, etcétera, etcétera? Hay este proceso del alma, y además viene en unas edades muy curiosas, ¿eh? Cuando el alma ya se manifiesta, y ahí te quedas. O sí, o sí. ¿Continúo? No os quiero asustar, ¿eh? No os quiero asustar. El aumento de sociedades... Ah, no, esta no. A ver, no va. No va. Los intelectuales y los profesionales han estudiado e investigado lo referente al bienestar público desde el punto de vista mental y del interés científico, basándose en lo general y material, y la clase media inferior se ha encontrado, como es natural, envuelta en los mismos intereses, pero desde el punto de vista de las ganancias financieras y comerciales. Conciencia, percepción, acción. Cada grupo social tiene su conciencia, debe desarrollar su conciencia respecto a la actividad general del grupo, y cada grupo debe aportar su solución. El que tiene dinero y tiene una orientación hacia el alma y hacia el bienestar general no tiene por qué abandonar sus riquezas. En ninguna parte se le ha dicho esa afirmación que procede del Evangelio, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Eso es una falacia. En el fondo es el apego. El rico puede tener el dinero que quiera, pero si está apegado, no pasará. Pero es que el pobre a lo mejor está más apegado a unas sandalias rotas que el rico, que tiene una inmensidad, una fortuna inmensa. Hay gente que critica, por criticar evidentemente, a todos estos que son en la revista Forbes, cada año aparecen como los más ricos del mundo. Y siempre surge la siguiente expresión, sobre todo en un país latino como el nuestro: seguro que lo ha ganado de manera ilícita. ¿Y por qué no pensamos que la gente gana el dinero por una acción correcta? ¿Por qué no pensamos eso? ¿Por qué tenemos la manía de pensar, sobre todo los que son de orientación católica o de influencia católica? ¿Por qué tenemos la manía de pensar que el que es el rico rico es porque ha robado o ha engañado? ¡Caramba! Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no tiene derecho a ser rico? ¿O es que tenemos una envidia que nos la pisamos? ¿Sabéis lo que había detrás del movimiento obrero muchas veces? El odio hacia el patrón, hacia el capitalista, porque pensaba que les estaba robando, y lo que no entendían, lo que hemos leído antes, ese interés paternalista del patrón sí que se aprovechaba de la mano de obra, faltaría más, como hacen hoy. Pero gracias a ese trabajo esclavo que nos parecía alienante, pudimos tener un tiempo, y hoy sus nietos y sus bisnietos tenemos tiempo para hacer estas cosas, si no, ¿de qué la humanidad hubiera avanzado? A ver, si un señor nos hubiera dejado la cabeza de unos ingenieros, no hubieran construido aviones tipo Boeing, por ejemplo. Si otro señor nos hubiera metido la cabeza, no hubiera construido máquinas de vapor, no tendríamos ferrocarriles. Si otro señor no hubiera investigado el tema de las ondas y la transmisión de las ondas eléctricas, no tendríamos ni televisión, ni telefonía móvil, ni nada de nada de nada. Fijaos el trabajo, el servicio que esas grandes almas han hecho a la humanidad. No pensemos que los grandes capitalistas son gente perversa, etcétera, etcétera, o como algunas pamplines que circulan por internet, que son cosas absurdas para gente descerebrada por completo. No, son almas muy avanzadas, almas viejas, que no manifiestan el segundo rayo. Bueno, manifiestan un tercero. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si no entendemos lo que es el segundo rayo, porque no sabemos distinguir nada prácticamente, ¿cómo realmente tenemos la osadía de criticarles? Cada uno en su nivel de conciencia ha de aportar al grupo aquello que puede aportar y no quedarse nada para sí mismo. Que ellos han constituido organizaciones filantrópicas, fundaciones, desde aquí, desde Europa, se dice que es para nada menos que para evadir impuestos. Vale, de acuerdo, no lo niego. Pero, ¿dónde está el problema de que una persona que tiene mucho dinero dé cada año una fundación contra el cáncer, la leucemia, el SIDA, lo que sea? ¿Dónde está el problema? ¿No será que tenemos una envidia tremenda? Bueno, lo que está haciendo Bill Gates, por ejemplo, es fantástico. Bueno, no hay que ir a Bill Gates, la señora Koplovich. Esta señora, Esther Koplovich, tiene un edificio enfrente del clínico que vale 1 millonada. Cuando lo inauguraron no vino. Tiene varios en Valencia, en Madrid, en varias ciudades de España. Es una mujer muy rica, bueno, pues porque como alma se lo merece, qué narices. No porque su padre fuera rico ni nariz, no viene por ahí el tema, porque también se podría haber dedicado a otra cosa. Os pongo este ejemplo, hay otros muchísimos más.
Y tienen esas fundaciones. Hay gente que cada año pone un dinero para cosas sociales, pero no cosas sociales como las entendemos. Becas para aprender a tocar el piano, el violín, lo que sea, cualquier cosa. Hay gente que lo critica y dice, claro, es que lo dan porque les sobra. Pues mira, yo os voy a decir una experiencia personal. Si no damos un euro, uno, o una peseta cuando existía la peseta, no esperemos a tener 1.000 millones en la cuenta corriente, porque tampoco daremos, porque es la dependencia, el miedo. Una de las cabezas de la hidra es la avaricia y la relación enfermiza con el dinero. Ese miedo a perder el dinero, a controlarlo todo, a irse a dormir mirando la libreta de ahorros, eso es un auténtico problema. Por lo tanto, la acción correcta. Si la acción es correcta, ¿esto a qué equivale esto? Famosos síntomas, ¿cómo se llama esto? Sintimane. Las imágenes del Buda en Oriente, en la túnica, este símbolo. También aparece la esvástica, el símbolo tantra, etcétera, etcétera. ¿Y aquí qué nos habla? La mónada, los 3 aspectos de la mónada, los 3 aspectos de Dios. En el fondo somos nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Actualmente este interés ha descendido a las profundidades del orden social y todas las clases se hallan agudamente despiertas y alertas para el bienestar general, nacional, racial o internacional. Dice el tibetano, esto es muy bueno y a la vez un signo alentador. Fue escrito en los años 30-40. Evidentemente fue algo muy trascendental todo lo que sucedió. Han habido cambios. Es verdad que hay almas que cuando tienen dan bastante, van. Y hay casos de gente que se ha arruinado, ha dejado de dar, ha vuelto a emprender un negocio, ha llegado a la cima y ha vuelto a dar. Este señor que han elegido en la otra parte del Atlántico, que nos parece tan aterrador, este señor ha vivido la experiencia de arruinarse varias veces en los negocios y volver a emprender el negocio, y los negocios han subido. Por lo tanto, no es un alma como la gente cree. Es un alma que tiene su bagaje. No voy a decir más. Pero no se llega a dirigente de un país siendo un alma poco evolucionada. Que le falte amor, eso ya lo veremos con el tiempo. De momento da miedo, lo sé. Pero le da miedo a una Europa que está anclada en su pasado. Y Europa, no lo olvidemos, debe cambiar radicalmente. No sé si me explico o no me explico. De lo mejor de la ruina de Europa saldrá la nueva humanidad de nuevo. Pero tiene que venir la ruina primero. Alarmante, ¿verdad? El mensaje. Bueno, pues hay que decirlo. Con riqueza, conciencia, voluntad, interés social. Lo que nos podemos preguntar, estos son de José Pago, estos cuadros. Lo que nos podemos preguntar es qué relación tenemos con el dinero. ¿Tenemos una relación enfermiza, obsesiva? ¿Lo manejamos de una manera despreocupada? ¿Creemos que es un bien el dinero o es un castigo divino? ¿Creéis que el dinero es una energía divina o es una aberración del demonio? Una energía sagrada. El dinero es una energía sagrada de tercer rayo concretizada. Hay gente que cuando oye esto se sube por las paredes, básicamente porque le puede más su conciencia mística, devocional, que no su verdadero sentido del deber, porque hay que reconocer lo que se puede hacer con el dinero. Es que solamente sirve para pervertir, esto lo he escuchado muchas veces, evidentemente al que no lo tiene, porque el que lo tiene el mismo grado de perversión que el que no lo tiene, no nos engañemos, Es que la gente que tiene dinero son gente que son almas perdidas, sí. Y yo pienso a veces, ya te gustaría a ti ser perdido como él y tenerlo. Lo digo porque no nos engañemos, pero si hay voluntad de realmente manifestar esa conciencia, se desarrolla un interés social. Y ese interés social lo tenemos siempre en mente. Ojo, porque en esta vida puede que todo nos haya ido rodado, como se dice, sobre ruedas, magnífico, sin problemas. Pero hay pruebas en el camino, y Vicente la vivió, de quedarse pobre, no tener nada para comer, pero apareció un alma que le ayudó. Pero él lo hizo, él vivió la experiencia sin esperar que nadie le ayudara, Porque si hubiera ido con la idea prefijada de que alguien me ayudará en el último extremo, no lo hubieran ayudado. ¿Tenemos miedo a quedarnos sin nada? ¿Seguro que no? Bueno, el tiempo lo dirá. ¿Sí?
Los esfuerzos humanitarios y filantrópicos están en su apogeo, a la par de las crueldades, odios y anormalidades que la separatividad, las ideologías nacionalistas excesivamente acentuadas, la agresividad y la ambición han engendrado en la vida de todas las naciones. Todos tenemos ideas, ideales, ideologías, y se supone que debemos hacer una correcta acción. ¿Hasta qué punto somos esclavos de las ideologías? ¿Qué papel desempeña la ideología en nuestra vida? ¿Entendemos el contacto con el alma como una ideología más? ¿O lo entendemos como un trabajo organizado, científico, que acabará manifestando lo mejor que llevamos dentro, las cualidades del alma? Lo digo porque en nosotros está la respuesta, ¿eh? Nosotros somos el problema. A la ideología la hemos de matar de hambre. Es engancharse a algo caduco. Es una cabeza de la hidra de Lerna. La mente concreta se engancha, ¿verdad? La mente abstracta, ¿a qué se engancharía? A los ideales. Ideales más bien es una cuestión emocional, muy aspiracional. Las ideas es una cosa arquetípica, de hecho que está ahí, pero ¿cómo lo trasladamos? ¿Cómo lo trasladamos? Lo convertimos en nuestra vida diaria con un ideal, la zanahoria delante, que nos moviliza. Pero cuando se convierte en una orden de obligado cumplimiento y de veneración continua y más al líder, evidentemente tenemos una asquerosa ideología. Y digo asquerosa porque las ideologías nos han llevado a todas las crueldades que hemos visto en el siglo XX. Digo el siglo XX porque es el que tenemos más documentado, ¿eh? Porque sabéis que la ley del karma, el primer rayo hace una cosa maravillosa, que lo hace el séptimo, prácticamente borra los archivos. No es gratuito que se haya quemado la biblioteca de Alejandría en su momento, que se quemaran algunos monasterios donde había ciertos documentos, acordáis de aquella famosa obra de Umberto Eco, etcétera, etcétera. Es porque internamente cierta información del pasado nos impide evolucionar en el presente. Por eso los humanos, cuando encarnamos, nos friegan bien el disco, a la chico, para adelante. Simbólicamente se dice que te dan una copita de agua del río Leteo, que te borra la memoria. Si viniéramos con la memoria, ¿qué creéis que íbamos a construir? La primera diapositiva de la presentación hablaba, ama el barro con que construyes, ¿verdad? Te tienes que identificar plenamente con este proyecto y pensar que no habrá otro. Y seguir trabajando así, cada día activo. Y cuando cierres ya por última vez los ojos, no los abras más, y puedes recapitular, igual te darás cuenta de la valentía de este método y de la utilidad que tenía. Si ya antepones el trabajo a un supuesto beneficio, estás engañando a la gente. Hay que ser pragmáticos, hay que expresar lo mejor de uno mismo y reconocer que no hay ni metas, ni futuros, ni nada por el estilo, y menos aún pasados, solamente hay presente. Y el presente de ahora, no de esta mañana, ni de esta tarde, solamente el de ahora. ¿Continúo? La educación se está convirtiendo rápidamente en un esfuerzo masivo y a los niños de todas las naciones y de todas las escalas sociales se los está equipando más intelectualmente que nunca. Este esfuerzo, dice el tibetano, tiende en su mayor parte a permitirles que enfrenten las condiciones materiales y nacionales, que sean útiles al Estado y no graviten económicamente sobre él.